Pues están bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos ya el 17 de junio del año 2025. Érase una vez un líder político providencial que gobernaba un país ingrato al que le costaba darse cuenta de la inmensa fortuna que poseía al tenerle a él como gran capitán o capitán, guía y salvador de las múltiples amenazas que sobre ese país se cernían. El guía, el salvador, el precursor, el visionario y el intérprete de sus propios designios. El puto amo. Eso es. Gracias, ministro. Puente siempre al quite. Érase una vez un líder político que después de haber hecho historia al tener a sus dos secretarios de organización investigados por corrupción, abuso de poder y enchufismo sin fronteras, se sacudió cualquier responsabilidad y dedicó la tarde del lunes a leccionar a los demás sobre cómo atajar la corrupción en sus partidos respectivos. Érase, una vez un líder político que, habiendo promocionado a lo más alto de su organización a dos personas corrompidas, presuntamente, y habiendo despreciado todas las informaciones que le llegaron sobre manejos y chanchullos, se presentó ante la sociedad como una víctima. La víctima es él, por su exceso de bondad, de la que otros se aprovecharon, y porque hay una conjura que busca derribarle desde el mismo día que entró a habitar el Palacio de la Moncloa. Del autor de Esto no va de mí. Convocatoria electoral no va a haber, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista. Esto no va de mí ni del Partido Socialista. Llega ahora, entiéndanme ustedes a mí. Entiéndanme ustedes también a mí. Entiéndanle. Entiéndanle porque él es el capitán. Y porque es imprescindible. Nadie más en su partido está capacitado para cumplir con esta misión. Los demás líderes son contingentes, pero él es necesario. Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista. Nada puede apartarle de la tarea de salvar España de las derechas. Al final la corrupción tampoco es tan grave, son dos personas. Si sirve para que no gobierne el PP. Esto de entiéndanme ustedes a mí fue la respuesta que dio el presidente Sánchez a la pregunta que se le hizo ayer en la rueda de prensa, y la pregunta era: ¿pero nadie le advirtió a usted sobre Santos Cerdán? Yo se lo voy a explicar de otra manera. En lo personal, yo estoy sufriendo unos ataques por parte de asociaciones ultraderechistas que no obedecen a ninguna verdad. Entonces, ¿cómo me enfrento a unos rumores si eso es también lo que yo estoy sufriendo? O sea, la culpa de que el presidente afligido estuviera 7 años en Babia es de los grupos ultraderechistas que le han montado causas judiciales basadas en falsedades. ¿Cómo iba a creerse él ya nada si él es víctima de una maraña de bulos y de intoxicaciones? A ver, no había causas judiciales ni sobre su esposa ni sobre su hermano cuando, allá por el año 2015, Santos Cerdán ya le sacaba dinerito a las constructoras en Navarra en compañía de Koldo, presuntamente. No había causas judiciales ni sobre la esposa ni sobre el hermano cuando, allá por 2018, recién llegado al gobierno, Ábalos dio vía libre en su ministerio a Víctor de Aldama. Ni había causas judiciales sobre su esposa y sobre su hermano cuando él mismo, el presidente, despidió a Ábalos en el año 21 sin explicación conocida, o cuando luego lo recuperó para las listas con la misma falta de explicación. Pero entiéndanle ustedes a él. La tropa de golfos prosperó a sus pies, pero él nunca lo advirtió porque él estaba entregado a la tarea de sanear España. Y cuando brotaron en cascada las sospechas sobre Santos Cerdán, ¿cómo iba a ocuparse de ellas si las publicaban medios críticos, o en el lenguaje de la Moncloa, pseudomedios y tabloides? Y Cerdán, el noble, el fiel, el discreto Cerdán, lo atribuía todo a la conjura universal, como buen altavoz que era de la doctrina infalible de su líder. Lo que debe quedar claro es que aquí la víctima es el amo, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y que España le necesita. Le necesita porque sin él al frente del PSOE el gobierno acabaría en manos de las derechas. Es interesante esto del presidente de ayer. Tenemos a un presidente de gobierno que admite que si mañana disuelve las Cortes y vamos a elecciones, gobernaría Feijóo.
Es obvio que no se fía de Tezanos. O sea, tan clara es la mayoría social de la que dice disfrutar el gobierno progresista que no se puede arriesgar a que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Se repite la historia de la amnistía, la ley de amnistía que Cerdán desembolsó en Suiza, delegado por Sánchez, a cambio del apoyo puigdemoníaco a su investidura. Se repite la historia porque el presidente era perfectamente consciente de que carecía de mayoría social que respaldara aquella amnistía y precisamente por eso evitó consultar a los ciudadanos, porque perdía la consulta. No hay cuestión de confianza porque teme perder la cuestión de confianza. Dice, pero entonces el gobierno no tiene mayoría social. ¿Se acuerda que hablamos de eso aquí con el ministro Óscar López una vez? Pero entonces el gobierno no tiene mayoría social, dice ayer Sánchez. Pues si eso es lo que piensan PP y Vox, que presenten una moción de censura. No, si ellos no tienen apoyo para una moción de censura, pero usted tampoco tiene apoyo, no ya para una cuestión de confianza, no tiene apoyo para unos presupuestos generales del Estado. Si no hace falta más prueba que esa de que no hay mayoría parlamentaria que sostenga al gobierno. Por eso no ha habido presupuestos, ni el año pasado, ni este. Pero bueno, se cierra así el círculo argumental. Sánchez no se aferra al poder. Sánchez tiene una misión. Y la misión, en la España que hoy le daría el gobierno a las derechas, es salvar a España de sí misma. Eso no es un líder providencial. La justificación no es nueva, porque ya justificó el presidente pactar lo que fuera con Puigdemont en el otoño del año 23 para evitar que gobernara Feijóo con Abascal. Lo que pasa es que Feijóo ya había perdido la investidura porque no tenía apoyos para ser presidente y la disyuntiva nunca fue o Sánchez con Puigdemont o Feijóo con Abascal. Si Feijóo ya no podía ser. La disyuntiva era elecciones de nuevo o investidura de Sánchez al precio que fuera. Y él escogió la segunda opción, esta última, porque vio clara su condición de salvador de España. Y en esa condición pretende seguir siendo visto ahora. Bueno, tanta expectación en torno a los anuncios que haría el máximo responsable del PSOE ayer para acabar en nada. El amo tapona malamente el agujero fecal que le ha dejado Cerdán, nombrando a un cuarteto tan avispado que jamás sospechó nada de Santos Cerdán, incluida la gerente a la que propuso Santos Cerdán ese modelo de integridad, y que ahora se ocupará con otras 3 personas de hacer lo que hasta ahora hacía Santos Cerdán. Se entiende que no lo de las mordidas y todo eso, sino lo de dirigir el partido, ¿no? O sea, la montaña de Pedro parió un ratón y la ejecutiva del partido pues se lo aplaudió enormemente. Y los ministros que no forman parte de la ejecutiva, que son pocos, pues hoy podrán aplaudirle también en el Consejo de Ministros. Han expulsado a Ábalos. Ahora sí han expulsado a Ábalos. Sin esperar a sentencia judicial, por cierto. Por insubordinarse al líder cuando éste decretó su extrañamiento y su baja como diputado, se abrió un expediente de suspensión de militancia. Y ahora sí han podido expulsarle del partido. ¿Ahora por qué? ¿Y por qué hasta ahora no habían podido expulsarle del partido? Pues porque era Santos Cerdán, compadre del exministro, quien descaradamente demoraba la tramitación de ese expediente. Pregunta: ¿nadie en ese partido se percató de que Cerdán se resistía a expulsar a José Luis Ábalos? Y en el caso de que alguien se percatara, por ejemplo el secretario general, ¿a qué lo atribuyó? ¿Al deseo de no encabritar demasiado al anterior peso pesado? ¿La demora en la expulsión contó con la bendición de este secretario general implacable con los sospechosos de corrupción? La alfombra roja a las Leires y a los Dolcets que acudían esponjosos al despacho de Cerdán a escuchar con él grabaciones villarejas, ¿también se hizo al margen del secretario general o de esto sí estaba enterado el implacable? El empeño del PSOE en elogiarse a sí mismo por haber respondido a la corrupción de sus secretarios de organización como nunca antes nadie lo hizo es enternecedor. Bueno, primero porque nadie antes tuvo 2 secretarios de organización señalados por el Supremo como integrantes de una organización criminal. Pero este empeño en subrayar que, es que todavía no hay sentencia judicial, a diferencia de la Gürtel. Claro que cuando tumbamos a Rajoy es porque ya había sentencia judicial. Esto es un insulto a la hemeroteca, claro. ¿Por qué? Porque Rajoy también pidió perdón por haber confiado en Bárcenas, lo escuchamos la semana pasada aquí. El PP también suspendió de militancia al tesorero, claro. El PP también encargó una auditoría externa a sus cuentas. Y porque Sánchez
sin esperar a sentencia alguna, exigió a Rajoy la dimisión un año antes de que la Audiencia Nacional resolviera. Recuérdelo usted mismo, presidente, que a los demás nos da la risa. Para nosotros la corrupción es ahora mismo el mayor enemigo de nuestro Estado. Para usted, que nunca supo nada, según nos ha querido hacernos creer en su declaración, la corrupción no tiene ministerios, no tiene gobiernos. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del Gobierno de España. Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Pues no sé si lo de Sánchez es agonía, pero sí que su crédito también a la hora de compararse con sus predecesores hace tiempo que se agotó. Ya no hay golpes de efecto, por lo menos de momento. Su táctica de hoy o de ayer es un calco de la de hace 14 meses, cuando la espantada fake. Primero comparece compungido, le pesa el alma. El segundo se retira a reflexionar unos días. Tercero comparece de nuevo, pero ya en modo ataque, la conjura, el afán por derribarle, las informaciones falsas que tienen la culpa de todo, y que hay que ver el PP, y que hay que ver Vox, y que si Ayuso, y por supuesto siempre Ayuso. Tantas veces ha repetido el presidente sus propias intoxicaciones que es posible que a estas alturas él mismo se las crea. Por ejemplo, eso de que a Pablo Casado lo relevaron para tapar la corrupción del hermano de Ayuso. Con lo celoso que es Sánchez de la presunción de inocencia de su propio hermano procesado en Badajoz y la frivolidad con la que sigue imputando corrupción al hermano de Ayuso cuyo caso fue archivado. Hay el novio. En el discurso de ayer el novio de Ayuso ha pasado a ser el testaferro. O sea, el hombre que oculta que en realidad el ático es de Ayuso. Y luego que si la presunción de inocencia y que si hay que esperar a las decisiones judiciales y bla, 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 bla. Al presidente le da todo igual. Porque él gusta de esta táctica de ensuciar al adversario con lo que sea y como sea, tanto como el que más. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves como falaces que minan la convivencia de nuestro país. Los demás sí, nosotros no, nos dedicamos a eso, ¿no? El mentor de Ábalos y de Cerdán lecciona a los demás sobre juego limpio. Y entre tanto algunas preguntas que siguen sobrevolando el fétido serial este de los Koldos y demás familia. La familia cada vez es mayor. Preguntas, ¿no? ¿Por qué se deshizo Sánchez de Ábalos en el 2021 y por qué 4 años después no lo quiere contar? ¿Supo Sánchez que Cerdán le ofreció a Ábalos que el PSOE le pagara el abogado y un puestito en alguna consultora afín? ¿Supo Sánchez que Cerdán mantenía el contacto con Koldo mucho después de su detención? ¿Supo para qué lo mantenía? ¿Supo que Cerdán anduvo en tratos con Leire y con Dolcet? ¿Supo que su partido utilizó una grabación incompleta de Villarejo sobre las saunas del suegro para filtrar a medios afines la tesis de que el propio Sánchez había sido víctima de una persecución parapolicial en 2014? ¿Supo que el tal Koldo se pasó años colocando gente en empresas públicas, amantes de ministro incluidas? ¿Alguna vez habló el presidente con su compadre José Luis Ábalos en aquellos tiempos de gloria, cuando compartían tantísimo tiempo y tantísimos viajes, sobre mujeres? ¿Lo bastante al menos para captar el machismo repugnante que ahora perciben las grabaciones? ¿Lo bastante al menos para captar lo partidario que era su número 2 de la prostitución? Cada vez que el PSOE propuso una reforma legal para castigar a los puteros, le pidió criterio a Ábalos como fuente de autoridad, el presidente. Dejemos que hoy también sea Pedro Sánchez quien remate este sermón. No el Pedro Sánchez de ayer o capitán mi capitán, no el de 2017 que exigía a Rajoy que se marchara aunque todavía nadie estuviera condenado. Dejemos que sea un Sánchez aún anterior al del 17. Este de 2014, 4 años antes de la sentencia de la Gürtel, y cuando Mariano Rajoy, como él ha hecho ahora, había pedido perdón. Usted está asediado por la corrupción. Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado. Todos son nombramientos suyos, como máximo responsable del Partido Popular. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. No lo es.